Esta entrevista es muy interesante porque realmente voy a platicar de la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y bueno, nosotros podemos conocer esta como embolia o derrames, evento vascular cerebral. Tengo el gusto de platicar con el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, médico egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara, neurólogo clínico con posgrado en enfermedad vascular cerebral y subespecialidad en terapia endovascular neurológica, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, exdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, AMEVASC, y jefe del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Carla, buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Al contrario, pues muchas gracias por este espacio. Realmente estoy sorprendida, previa entrevista que ya tuvimos. Y bueno, a ver, cuénteme qué es un evento vascular cerebral para las personas que realmente no lo conocen. Mira, Carla, comentábamos hace un momento, la enfermedad vascular cerebral es una enfermedad crónica que puede evolucionar desde etapas muy tempranas de la vida del individuo, desde la infancia, desde la primaria, de secundaria, ir transcurriendo a través del tiempo. El problema con la enfermedad es que transcurre de forma asintomática. La gente no lo siente hasta que tienen el evento vascular. El evento vascular, que es un evento súbito y muy grave, la gente lo conoce con el nombre de embolias y derrames cerebrales. Esto es, un individuo adulto, aproximadamente de 55 años o más, de estar tranquilo, descansando, puede tener súbitamente pérdida de lenguaje, deja de hablar. Puede tener asimetría de la cara, se le enchoca la boca, pérdida de la fuerza del brazo o pérdida de fuerza de la pierna, que son los síntomas más frecuentes, y esto ocurre realmente de manera muy rápida, muy súbita, muy aguda, pero recordemos que este evento vascular que ocurre en el adulto y que sí es una causa de muerte, la segunda causa de muerte a nivel mundial, viene desarrollándose de manera muy temprana. La arteria, que es la que se enferma en el cerebro o en el cuello, se enferma después de 30, 40 años de tener muchos factores agregados y esto finalmente produce un evento agudo conocido como derrame o embolia cerebral. También pudiéramos hablar que es lo mismo infarto cerebral. Sí, a lo que íbamos a comentar, la gente lo conoce como embolia o derrame. Nosotros realmente al evento vascular, a la parte aguda de la enfermedad que ocurre en el adulto, lo llamamos infarto cerebral. Un infarto cerebral es lo que la gente conoce como embolia y básicamente es la oclusión de una arteria cerebral. Esto es, un coágulo que se puede formar en las arterias del cuello o un coágulo que se puede formar en el corazón va a tapar una arteria del cerebro y esto va a producir un infarto cerebral. El infarto cerebral es importante porque lo que pasa es que el cerebro se queda sin oxígeno y se mueren las neuronas. Ahora, ¿qué tantas neuronas se mueren? Se mueren miles de millones de neuronas. Desde que se tapa una arteria, cada minuto que pasa de que la arteria está tapada, se van muriendo cerca de 2 millones de neuronas hasta que finalmente pues una buena parte del cerebro queda sin oxígeno, se mueren las neuronas y eso le llamamos nosotros infarto cerebral, que es sinónimo de embolia. Por otro lado, el derrame cerebral que conoce la gente, el médico le llama hemorragia cerebral. Esto es, una arteria del cerebro revienta y produce un sangrado dentro de la cabeza que finalmente las dos patologías, el infarto y la hemorragia cerebral, pues tienen un pronóstico catastrófico. Cuando te da un infarto o una hemorragia cerebral, la mortalidad de la persona adulta enferma es muy alta y puede rondar hasta el 30 o 40%. Esto es, cada 4 pacientes de cada 10 van a fallecer por una embolia o un derrame cerebral. El problema también con estas enfermedades como el infarto y la hemorragia cerebral es que además de que son muy graves y te pueden matar, es que también son la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Esto hace que esta enfermedad sea la enfermedad más cara de todas. Se gastan miles de millones de pesos, miles de millones de dólares en tratar de quitar coágulos en el cerebro y mejorar la función del paciente. Por eso los médicos queremos enfocarnos a prevenir la enfermedad. Siempre es más barato prevenir una enfermedad a tiempo y evitar la embolia que intentar curarla, porque si bien es cierto que se
puede curar, pues depende mucho del tiempo y de costos económicos. ¿Cómo se previene? Mira, siempre la enfermedad vascular cerebral es secundaria a factores de riesgo. Esto significa que el paciente que tiene un embolio o un derrame tiene antecedentes de haber sido hipertenso, tener la presión alta, haber sido diabético, tener el azúcar alta, tener colesterol elevado o tener sobrepeso. Estas 4 características de los individuos, los médicos les decimos los jinetes del apocalipsis porque son 4: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y colesterol elevado. Una persona que tenga una característica de estas o las 4 tiene un riesgo muy alto de que en la vida adulta se le pueda tapar una arteria del cerebro o se le pueda romper una arteria del cerebro. Entonces es producida por eso, y además de esos factores también se agrega por supuesto el tabaquismo, que es gravísimo. La gente que fuma tiene un riesgo 3 veces mayor de tener una embolia o un derrame cerebral. Se agrega la vida sedentaria, que aunque no crean es bien importante. La actividad física baja el riesgo, el no hacer ejercicio aumenta el riesgo de un evento vascular cerebral, y en la vida actual donde los adultos no hacemos ejercicio por exceso de trabajo, pues entre el no hacer ejercicio y el estrés, pues tenemos un riesgo muy incrementado de tener un evento vascular cerebral. ¿Cuándo inicia esta enfermedad? Es una pregunta bien interesante. Los médicos siempre hemos dicho que es una enfermedad aguda. Esto es, estoy normal y de pronto dejo de hablar o dejo de mover el cuerpo. Voy al hospital y me dicen, se me tapó una arteria, y el paciente dice, o el familiar dice, qué mala suerte porque estaba sano. Es una información que hasta cierto punto es falsa. La enfermedad se ha demostrado, o el daño en la arteria se ha demostrado que es un daño que empieza desde los 9 a 13 años de vida del individuo. Cuando el niño está en primaria, empieza a adquirir unas características como es el sobrepeso. Cuando avanza la etapa de la secundaria, en la juventud, además del sobrepeso se agrega la glucosa un poquito alta, la presión un poquito alta, y esas características conjuntas de sobrepeso, glucosa y presión alta se denominan síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico es el inicio de la enfermedad. Cuando un niño o un joven desarrolla un síndrome metabólico, esto es sobrepeso, con la presión un poquito alta y el azúcar un poquito alta, van a desarrollar hacia los 30, 40 años hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad, que finalmente a los 50 años van a terminar por enfermar la arteria, tapar la arteria y producir un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Entonces, ¿cuándo empieza? Desde la primaria. ¿Cuándo la debo de tratar? Desde la primaria. También te quiero recordar que México pues es uno de los primeros países con obesidad a nivel mundial, y el sobrepeso infantil en México ronda casi el 40% de nuestros niños, que son pacientes que están en riesgo de tener infarto cerebral y hemorragia cerebral. Las mamás tenemos entonces que hacer algo, pero urgente, ¿no? Con esos niños. La mamá, los papás, los hermanos, los tíos, el gobierno, los abuelos, todo el mundo. Es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud considera como enfermedad catastrófica. Esto es la segunda causa de muerte, como lo comentabas, a nivel mundial, pero si lo vemos en números, esta enfermedad ocasiona 5.5 millones de muertes cada año a nivel mundial, lo cual representa, pues básicamente, que fallezcan miles y miles de pacientes cada año. Es el 10% de la mortalidad general. Esto es, 1 de cada 10 adultos va a fallecer por una embolia o un derrame cerebral. Además, la frecuencia es muy alta. Cada año, en todo el mundo, ocurren 17.500.000 eventos. Si lo traducimos en tiempo real, como comentamos hace un momento, cada 2 segundos está ocurriendo una embolia o un derrame cerebral. Si contamos 1, 2, hay una embolia. 3, 4, otra embolia. De tal manera que estamos sacando números ahorita, pues en lo que una persona duerme 8 horas de manera convencional, ocurren una gran cantidad de eventos que rondan casi los 300, ¿o cuántos platicamos? De 8 horas hablábamos de 5,000 muertos, ¿no? 5,000 muertos. Entonces, platicábamos ahorita y decíamos, oye, pues qué tan impactante es que se mueran 17 millones o 5 millones de pacientes. Pues realmente en lo que una persona de ustedes se va a la cama, duerme 8 horas y se despierta, tenemos... Estábamos hablando de 11 muertos cada minuto. 11 muertos cada minuto. Entonces el sueño, pues finalmente que uno descansa, pues tenemos miles y miles de muertos. 630 muertos por hora. 630 muertos por hora más o menos. Son 10 muertos por minuto lo que ocurre con esta enfermedad. Y el problema, también comentábamos, Carla, de los 10 minutos sacamos que son 300 eventos aproximadamente. En esto que platicamos nosotros, ya hubo 300 eventos de embolias. 300 eventos, de manera correcta es eso, una gran cantidad.
Y a veces uno lo ve un poquito distante, pero les quiero comentar que la enfermedad es muy frecuente, pero es más frecuente en países en vías de desarrollo. Esto es, de todos los eventos que ocurren y de todos los muertos, 70-80% de los muertos y de los eventos ocurren en países que tienen características muy similares a México. Países que tienen, que se llaman países en vías de desarrollo, que nos estamos desarrollando hacia el primer mundo, ahí es donde ocurren los eventos. ¿Por qué? Porque esos países tienen más riesgo de ser hipertensos, diabéticos que países de primer mundo, y porque los tratamientos médicos que damos no son tan completos y el paciente o el médico no lo logran tratar adecuadamente la hipertensión o la diabetes, por ejemplo. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Los podemos repetir? Los síntomas de las embolias y los derrames son muy parecidos y básicamente es el inicio súbito o inicio agudo. 1. Pérdida del lenguaje. La gente deja de hablar, entonces hay que preguntarle el nombre, la fecha, y el paciente habitualmente no puede emitir lenguaje o va a decir frases incomprensibles. El segundo síntoma que es muy frecuente es la asimetría de la cara. El paciente lo vemos raro y le decimos que nos enseñe una sonrisa, y si la boca se jala, sugiere que es una embolia. Esto todo de manera aguda. El tercer síntoma frecuente es la pérdida de la fuerza del brazo, caída del brazo. Al paciente que tenemos sospecha le decimos que levante los brazos y el brazo enfermo va a caer. Son los 3 datos más importantes. El cuarto es obviamente también pérdida de la fuerza de la pierna, pero es más complejo valorar. Nosotros cuando tenemos un paciente en la calle que sospechamos, le pedimos al familiar, pregúntale algo. Si no puede hablar, cuidado. 2, que te enseñe la sonrisa. Si está chueca la boca, cuidado. Y 3, que levante los brazos. Si cae el brazo, cuidado. Eso implica que hay que ir a urgencias de un hospital para buscar el tratamiento oportuno. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por esta información. Realmente tenemos que cuidarnos y esos síntomas, si los padecemos, pues es algo que tenemos que poner atención inmediato y está en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio. Carla, muchas gracias y recuerden que lo más importante es prevenir la enfermedad. Es más fácil prevenir que curar una embolia. Un ataque cerebrovascular ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren al cerebro, o cuando ocurre un sangrado en el cerebro mismo o en las membranas que lo rodean. La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte en México y Latinoamérica, y es la segunda causa principal de invalidez en adultos. La guía DALE te ayudará a reconocer los síntomas de un ataque cerebrovascular. Debilidad facial. Si notas debilitamiento o entumecimiento en la mitad del rostro de comienzo súbito, aflojar un brazo o pierna, pérdida de la capacidad para mantener con firmeza alguna de estas extremidades. Lenguaje alterado. Si al hablar de manera súbita pronuncia malas palabras o suenan de manera extraña. Entra en acción y llama inmediatamente. Reporta que alguien está sufriendo un ataque cerebral, también conocido comúnmente como stroke.